Luis Everard fue un cronista de la Ciudad de México. Ingresó en 1980 al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, que fundó Octavio Paz, José Luis Martínez, Guillermo Tobar de Teresa. El maestro Luis Everard, más que un maestro que muy merecido tiene, fue nuestro amigo. Yo creo que fue un hombre maravilloso en todos los aspectos. Para mí fue una gran persona, ¿sí? Una gran persona con una humildad y una grandeza de conocimiento. Y yo aprendí a quererlo y a respetarlo por todo lo que me habían hablado de él. Un hombre encantador, un hombre sabio, un hombre que amaba Coyoacán y no nada más de palabra, lo hacía de hecho con sus obras, con toda la cultura que nos dejó. Luis Everard para mí significó un maestro, un iluminador. Muy estudiada, de un gran conocimiento, porque aparte de ser ingeniero, pues es una persona que sabía mucho de historia de Coyoacán. Él nos ayudó mucho a entender Coyoacán, a ver muchos aspectos de la localidad. Y como cronista de Coyoacán, trabajó en los archivos históricos de Coyoacán, en los documentos fundacionales de Coyoacán vinculados a la historia desde la primer lienzo de la primera crónica de la nueva constitución de la ciudad de Coyoacán, así como existía Iztapalapa, Coyoacán y Tlatelolco y el centro de Tenochtitlan. Luis se dedicó a estudiar la periferia y la relación de Coyoacán con el mundo antiguo en el Tenochtitlan, que era el punto sagrado de las civilizaciones más luminosas en el mundo precolombino. Hemos querido mucho Coyoacán, pero él nos infundió ese interés y ese ganas de saber. No, él hizo que me enamorara de la alcaldía de Coyoacán, porque cuando él da una clase, hace que te enamores del tema, porque te lo explica de una forma que empiezas a querer saber más y saber más. Esas cosas eran pues de un amigo, aparte de un maestro. Por otro lado, pues el recuerdo de sus conocimientos, de su sapiencia, de su amabilidad, de su trato. Además era un hombre que llamaba la atención, por su estatura, por su porte, por su manera de conducirse, no pasaba desapercibido. Él realmente cumplió con sus cometidos. Él tuvo una trayectoria de vida impecable. Y de hecho todo el mundo lo tiene como referente del cronista de Coyoacán. Es uno de los principales, más bien es el único cronista oficial con título del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Y pues bueno, finalmente es un referente, ¿no? Sabemos que él tenía toda la información sobre Coyoacán, era una persona muy estudiada, sabía de muchos temas, entonces siempre tuvimos ese vínculo con él. Y Luis Everard, en su liderazgo, fue el cronista de Coyoacán que llevó a todos los cronistas, que son más de 20 de toda Coyoacán, pudieran escribir juntos una historia para la paz, la concordia de los habitantes de Coyoacán. Sus discípulos hablan de una manera impresionante de él, del cariño, del respeto que le tienen. Y fue muy grato que escuchar de mis compañeros de la alcaldía ese mismo cariño hacia él. Pues a Luis lo conocí hace 30 años, cuando estaba haciendo yo una exposición para todo Coyoacán que me pidió la delegación, bueno, en aquel tiempo era delegación, que se llamó Rincones de Coyoacán. Él me presentó mi primera exposición importante, porque ya había yo expuesto otras veces, pero no con la importancia que era Rincones de Coyoacán. Al ingeniero Luis Everard se le hizo la propuesta de estas pláticas precisamente creo que en junio de 1998. Entonces se le hizo la propuesta de que diera una plática. Y luego esto quedó así como que, y luego el otro lunes, y luego el otro lunes, y el otro lunes, ¿no? Las clases se dieron todos los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, específicamente en el Salón Morelos. En este salón, pues para mí fue algo muy emblemático
pues disfrutar las clases del maestro, porque en realidad era una persona que se encargaba de desarrollar temas de importancia, no solamente cuestiones históricas, sino incluso artísticas, incluso en materia de pueblos indígenas, costumbres, religiones, políticas, incluso en ocasiones de otros países, formas de vida, insisto, tradiciones. Cuando nos enteramos de que Luis estaba dando sus clases de historia o las pláticas que daba aquí en la Casa de Cultura, entonces volvimos a reunirnos y nosotros ya fuimos completamente asiduos a todas sus clases. Lo que pasa es que Carlos se lo encontró en una ocasión y le dijo: Carlitos, soy cronista de Coyoacán y estoy dando pláticas los lunes, y luego otros amigos que ya empezaron a ir nos comentaron, y así fue como entramos al grupo, que fue para nosotros realmente una experiencia increíble, porque la verdad es que Luis era un talento, una mente privilegiada de memoria y de conocimiento, que era un placer ir cada lunes a su clase, la verdad. Pero don Luis nos daba lo que sentía, lo que él veía, y lo transmitía con ese lenguaje pulcro, porque era uno de sus dones. Él me invitó a diferentes visitas guiadas que hacía con algunos grupos, y entonces empecé a conocer realmente lo que era Coyoacán, el valor que tenía. Él empezó a dar clases en la Casa de Cultura, en el Salón Morelos, y constituimos un grupo bastante grande, como de 30 personas, que íbamos todos los lunes a las 6 de la tarde hasta las 8 a veces, porque con Luis no había fin. Y nadie se iba, y Luis nunca faltó una clase. Siempre en las pláticas, que era seminario, era la primera razón, seminario de Coyoacán, así lo bautizó él, seminario de Coyoacán. Siempre sacaba la efeméride del día relacionada con Coyoacán. El maestro en realidad siempre trató de ser una persona, dijéramos que muy dedicada y sobre todo muy responsable. Como tal, el ingeniero fue un cronista de aquí de Coyoacán, y el único que al menos yo conozco, y que tiene una historia muy grande dentro de los vecinos de Coyoacán, dentro de sus alumnos y dentro de la misma ciudad. No solamente hablaba bien de la demarcación, sino que tenía bases para hacerlo. O sea, no solamente era lo que escuchaba, lo que le comentaban los demás, sino que lo estudiaba, lo investigaba. El ingeniero era una persona muy importante para la alcaldía. Desde sus inicios, bueno, al menos cuando yo llegué aquí a Coyoacán en 1995, yo ya escuchaba su nombre. Participó en conjunto para hacer la primera monografía de la alcaldía en 1996 más o menos. Él fue una de las personas que revisó todos los textos. Fue autor de muchos libros importantes que deberemos estudiar, y especialmente pienso que en algunos especialmente dedicados a Coyoacán debemos reeditar y debemos revalorar en términos de su aportación histórica, de investigación. El maestro deja un precedente muy importante aquí a la alcaldía, y yo creo que un compromiso también, porque hace unas semanas se celebró la develación de la placa en honor al maestro. Es muy importante porque es reconocer su aportación hacia la demarcación y bueno, y hacia el mundo entero. Se crea el Salón de las Memorias. ¿Cuál es el objetivo de este salón? Que en ella se puedan colocar placas de personajes que han hecho mucho por la Casa de Cultura. Creo que es una persona muy importante, que merece este homenaje y más, porque fue también una persona que desinteresadamente dio todo lo que sabía, ¿no? Entonces yo creo que esas son las personas que se deben de reconocer, y yo afortunadamente conocí la localidad por él. Me enamoré de Coyoacán, tan es así que llevo 26 años ya aquí en la alcaldía.
pero conforme lo fuimos conociendo, conforme fuimos escuchando más sus conferencias y sus pláticas, nos dimos cuenta que si bien Coyoacán para él era el centro de la tierra, siempre hablaba de Coyoacán. Pero su conocimiento de la historia de México era amplísimo. Cuando me vinieron a plantear el proyecto, yo dije, bueno, pues adelante, vamos a hacerlo. Es alguien que ha aportado mucho a la alcaldía y pues vamos a hacerlo. Pero no solamente vamos a ver el lado profesional de Luis Everard, vamos a ver el lado personal. Vamos a ver quién era ese ser humano, por qué era tan querido, porque sus discípulos, quienes fueron los que me pidieron hacer el homenaje, no solamente hablaban de él como su maestro, sino como su amigo. Entonces yo quise indagar un poquito más sobre eso. De ahí empezamos a hacer la investigación para encontrarme con un gran hombre. Y haber tenido la oportunidad de convivir con su familia ahora en el homenaje que se le hizo, que organizaron todos con tanto cariño, que es la parte donde te das cuenta, no nada más lo que nos deja a nosotros alcaldía, lo que humanamente le deja a todo el mundo, por el cariño que todo el mundo que estaba, todos deseosos de participar en este homenaje de alguna u otra forma. Y eso es lo que un gran hombre, solamente una gran persona con esa alma tan brillante puede dejar. Y eso era Luis Everard. De hecho, parte del homenaje fue una propuesta de sus discípulos, porque él dio aproximadamente más de 1000 pláticas de manera gratuita con temas de Coyoacán y de la historia de México. Fue un homenaje para Luis muy merecido. Realmente resultó muy gratificante, muy bonito. Se sintió una reunión de mucho cariño. Los que estaban ahí, que fueron muchos, se veía que era por el gusto de haber conocido y de rendirle homenaje a Luis. Para nosotros era muy importante que se hiciera este homenaje. Eso fue el homenaje, bueno, la revelación de la placa que organizaron sus alumnitos de tantos años que tuvo aquí en la Casa de la Cultura, en la Reyes Heroles. Hicieron una placa hermosísima y que ya está ahí en la sala de juntas, y es un honor que, bueno, que nos haya tocado a nosotros poderlo haber hecho en esta administración. Pero para nosotros más que una placa fue pues una que quedó grabado en nuestros corazones. Honrar la memoria del hombre que la poseía en Coyoacán y que fue el último cronista sabio, erudito, y que al mismo tiempo era un niño para poder enseñarle a jóvenes cómo construir la historia y conocer la pasión por la Ciudad de México y Coyoacán en temas como patrimonio, iglesias, en antiguos feudos, antiguos solares, a quién pertenecía la primera casa de Coyoacán, dónde vivió realmente Cortés, cuál fue la primera misa que se celebró, en qué iglesia en el ámbito de Coyoacán, cuáles fueron las primeras tribus que cultivaron un maíz orgánico, o en dónde se comía los mejores hierbas medicinales se cultivaban para la sanación de los pueblos de Coyoacán. Toda esta historia solamente la tienen hombres que tienen esos méritos, y en ese sentido un homenaje es rendir un tributo y un reconocimiento a los méritos que tuvo Luis Everard. Yo, por ejemplo, hablé sobre él como maestro, que para mí es una de las facetas de su personalidad, que son muchas, pero esa faceta él la amaba. Entonces yo fui su alumna desde hace 30 años. Y ese don que tenía en el momento saber, tú le preguntabas lo que fuera, ¿sí? Así, no estaba en la clase incluido, pero le preguntabas, oye Luis, que sí, fíjate que o sea, ese conocimiento a flor de piel que tenía, universal. Un ser con un ánimo, porque siempre llegó a sus clases animoso, siempre llevaba algo, nunca lo vimos ni cansado, ni aburrido, ni nada, que a veces debe haber estado pues agotado, ¿no? Entonces, pero no, de veras, era excepcional. Sí, lo mismo se dirigía a un auditorio de 20 cuando estábamos todos, que a uno de 4 o 5 que habían llegado ahí, siempre se extendían mucho.
en la celebración de las 1000 clases, cuando su señora esposa se unió al festejo, dirigió unas palabras al grupo y ella en realidad lo supo describir de manera perfecta. Ese momento a mí me impactó mucho y me complació. Yo recuerdo que ella manifestaba decir cómo era el haberse casado con un sabio y las ventajas que tenía de haberse casado con un sabio. Y es que en realidad era eso el maestro, era un sabio. Luis Everard es un hombre que aportó no solamente en la cultura y en la historia de Coyoacán, que es una persona muy importante para Coyoacán. El legado que el maestro dejó debido a las clases que impartió, pues es muy importante para todos los que conformamos el grupo, debido a que pues en realidad fueron de gran utilidad, fueron muy enriquecedoras y sobre todo pues formaron parte de un acervo cultural incluso para nosotros. Siempre llevó documentos y testimonios que siempre a él le permitían explicar, por ejemplo, en qué consistían los diferentes tipos de color del maíz y cómo se originó la fundación de la cultura del maíz y cómo en Coyoacán se comen en algunas partes diferentes tipos de maíz. Y defendía al mismo tiempo, junto con Guillermo Toa de Teresa y Francisco Toledo, la lucha por la defensa de los cultivos naturales del maíz. El legado que él nos ha dejado nos permite y nos sirve para conocer lo que es Coyoacán. El legado de Luis Everard para mí pues fue como un maestro, un maestro que nos abría cada lunes un campo de cualquier parte del mundo. Pero en esencia también su persona. Además tiene que ver mucho con que él nació aquí en Coyoacán, el legado que dejó su familia. Aunque ya no está Luis, nosotros sí tratamos mucho a Annette, su esposa. Las invitaciones que le hacíamos a la casa siempre era con Annette y pensamos seguir teniendo esa amistad con ella y con su familia. Yo creo que uno de los legados que a mí más me impresiona es que fue un hombre muy congruente con lo que él decía, lo que pensaba, lo que hacía, y no nada más eso, sino que era de una inteligencia privilegiada. Porque es la única persona, al menos que yo todavía conozco, que ha dejado el legado de toda la historia de Coyoacán, de lo más importante que sucedió aquí en el centro de Coyoacán, en sus alrededores y en la periferia de la Ciudad de México. Él escribió varios libros sobre Coyoacán, escribió muchos artículos periodísticos, no recuerdo bien si eran en el Universal, pero en algún periódico de gran circulación o en varios. Entonces dejó una obra impresa que para el lector ávido, para el lector que quiera tener conocimiento de eso, ahí tiene la fuente, ¿no? Él nos ayudó también en esa época a crear el Centro de Investigación y Documentación Histórica de Coyoacán, aportando parte de sus publicaciones. Y cada vez que teníamos alguna duda al respecto de algún tema, pues corríamos al teléfono y le hablábamos por teléfono: ingeniero, nos puede platicar un poquito de esto y de esto, y nos daba toda la información. Luis tiene muchos legados como cronista de Coyoacán. Primero, fue infatigable hasta sus últimos momentos de su vida en estar permanentemente actualizando la crónica de Coyoacán y la crónica de la Ciudad de México. Siempre fue perfectamente sincronizado con su tiempo que él tenía, su tiempo real y el tiempo de la Ciudad de México, para hacer una crónica permanente, simultánea, transversal y súper moderna y al mismo tiempo antigua. Mira, fueron inolvidables las visitas guiadas que teníamos con él a Coyoacán. También. Nos llevaba a conocer las casas, las calles, los callejones. Las historias. Y de todos sabía la historia de cada uno. Además, mira, su relación con los personajes más célebres que vivieron en Coyoacán. ¿Qué te voy a decir? Pues te podría yo mencionar Salvador Romo, Dolores del Río, Anguiano, O'Higgins, Carlos Martínez Azar. Conocía a todos los personajes,
pero no solamente los conocía, sino que los había tratado, era amigo de ellos, los visitaba y sabía de cada uno de ellos la calidad de sus obras. Notable, o sea que él sí dejó una huella formidable, una impronta en toda la alcaldía, digamos, de Coyoacán, que vale la pena estar mencionando, ¿verdad? Coyoacán ha dado grandes hombres, pero pienso que Luis sacó e hizo ver e hizo notar algunas casonas, algunos eventos, algunas calles que no se habían tenido en consideración. Y qué decirte como la aportación que le dio a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, porque no solamente daba la clase todos los lunes a las 5 o 6 de la tarde, sino que no cobraba. Entonces, pues bueno, aportó mucho. Y en este sentido, no todos los cronistas poseen o poseemos un sentido de militancia para defender la crónica como la historia de nuestro arsenal del pasado y nuestra explicación hacia el futuro. A mí me permitió profundizar más en la historia de México y llené muchísimos huecos que me dejó la historia oficial, que sí le podemos decir, pero no solo los huecos, sino también corrigió grandes desviaciones que desgraciadamente la historia oficial nos da. ¿Sí? Finalmente es alguien que formó parte de mi vida y que de esa manera me marcó mucho, porque dijéramos que sin darme un consejo me dio el mejor de los ejemplos. Nosotros lo consideramos además una gran persona y un amigo entrañable al que nunca vamos a olvidar. Dejó una huella muy grande en mi vida, porque para mí, bueno, yo creo que siempre lo recordaré con mucho cariño, con mucha admiración y además con un agradecimiento enorme. Era una gran persona. Le deja a toda la gente que tuvo la fortuna de escucharlo muchas veces, le deja un grupo de enamorados de Coyoacán. Es imposible que pase por el centro de Coyoacán, por la iglesia de Coyoacán y no se me venga a la mente Luis. Siempre se me revela porque siempre hablaba de todas esas cosas y recordamos anécdotas que nos dejó y la verdad pues deja un recuerdo imborrable. El legado que deja el maestro Berarda a la alcaldía es invaluable, son sus escritos, es su amor, es su dedicación, son todos ese cariño que tuvo para nosotros los coyoacanenses y que todos tenemos que tener ese acercamiento a esos escritos y esos libros hermosos, a esa maravilla de ser humano que era y que siempre su luz brillará aquí en la Casa de la Cultura y en toda la alcaldía de Coyoacán. Para mí el recuerdo más imborrable de Luis, aunque quizá va a sonar un poco sentimental, pues es que pueda recordarlo como un gran amigo. Él cultivó el jardín epicúreo de la amistad y también de la sabiduría entre los cronistas. Eso es el legado que le deja a una ciudad un hombre panhumano, más allá de lo humano. Nunca se volvió un hombre de reconocimientos y un hombre de ese establishment en que entran los intelectuales al ser reconocidos por el Estado. Él fue reconocido por el Estado, político, ideológico, clerical, estatal, municipal y federal, y siempre fue el mismo Luis, amigo de sus amigos.